atención especialmente a la ciudad de Manta. Vamos a analizar las presuntas corrupciones que se están dando en la Dirección de Movilidad, los contratos, las omisiones, las responsabilidades políticas. Hay temas que abren el debate, sobre todo en la gestión y control política y administrativa de la agencia. Ingeniero, un gusto saludarle. Quien le habla, Tanya Zambrano. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Efectivamente, los escenarios de inseguridad en el país es realmente abrumador, y en los temas de movilidad son más aún frecuentes y complejos. Eh, en el año 2021, el ministro de Transporte y el director nacional de la ANT, actual asambleísta Adrián Castro, solicitó a Óscar Ayerbe que les apoye, les ayude en un criterio técnico para determinar, en virtud de mi experticia, determinar si las matrículas que el director de la ANT, documentos de seguridad en distintos cantones del país, tenían adulteración, modificación, falsificación de documentos de seguridad en algunas instituciones. Y ahí es que hicimos un análisis y pudimos determinar que efectivamente existían varios problemas que la ANT tenía que enfrentar de inmediato. Ahí se suscitó 110,000 documentos falsificados que fueron presentados por parte del director de la ANT en el 2022 a la Fiscalía General del Estado. En ese proceso se hizo un análisis de algunos cantones en especial, uh, y en particular Salitre, Manta y otros cantones, y se descubrió de inmediato que había el uso ilegal de papel de seguridad de la DINARDAP, Registro Nacional de Datos Públicos del Ecuador. Esta institución hizo una compra en Alemania a un molino para poder producir papel de seguridad con marca de agua de esa institución, único y exclusivo, de tal manera que los registros mercantiles del país no podían emitir una certificación certificada sin ese papel de seguridad, con esa marca de agua. Curiosamente empezó a aparecer en varios cantones del país en matrículas y revisión técnica vehicular, y por eso emití yo un informe y envié a la Fiscal General del Estado, al CELCOP, a la AMT, a la ANT, también lo hice con la Contraloría General del Estado y el Ministerio de Transporte. En el caso en particular, hay que recordar que en el 2024, en julio 18, hubo una incursión, un allanamiento muy espectacular. Las Fuerzas Armadas incautaron cerca de 250,000 documentos de seguridad falsificados en el Cantón Durán, en una bodega, y se determinó que habían 31 cantones contaminados. Estaba Chidona, Balsar, Bucay, Cayambe, Chone, Cotopaxi, Junín, Juján, Manta, Muesne, Naranjal, Olmedo, Palestina, Penipe, Playas, entre otros cantones. En la investigación que se fue ampliando, llegó a una contaminación mayor. En el caso de Manta, se hizo una particular investigación en virtud ya del conocimiento de lo que estaba aconteciendo en el 2021 y 2022. Y ahí es que se descubrió este documento. Aquí está la marca de agua del documento de seguridad, en este caso es de revisión técnica vehicular. En este documento de revisión es de un carro Toyota con placa GNY
461, y el dueño de este vehículo es el señor Armando Monroy Moreno, que vive en la ciudad de Guayaquil. Hizo la revisión técnica vehicular en Manabí y la matrícula en el cantón uh, Yaguachi. Aquí está lo del cantón Yaguachi, la matrícula. Dos documentos adulterados, falsificados, que provocaron una gran estafa en el cantón. En ese proceso entonces investigamos a fondo lo que estaba pasando en Manta. Tomé la decisión de comunicarle a la alcaldesa de Manta los hallazgos, y en ese contexto entonces le escribí con lujo de detalles varios de los hallazgos, entre esos la participación de David Monroy, Jimmy Rivera y Yesenia Orbe, que habían utilizado papel de seguridad de la DINARDAP de manera absolutamente ilegal. Y también tuvimos unos hallazgos del señor Osvaldo Cedeño, quien no tenía ninguna capacidad técnica para producir documentos de alta seguridad de Estado, que son pues los documentos de matriculación exactamente igual como pasaportes que hace el IGM o registros del registro civil o del Ministerio de Finanzas o de la banca privada, cheques y Ingeniero, pública también. pero antes de continuar, es importante decirle a la audiencia por qué usted mantuvo o tuvo acceso a todos estos documentos. Tuve acceso porque eran públicos. La incursión de Durán era público. Fue una incursión en la cual asistió el gobernador del Guayas, asistió el ministro de Transporte y se publicó en todos los medios de comunicación del país. En cambio, en estos otros, yo venía haciendo seguimiento inicialmente a petición de el ministro de Transporte de aquel entonces, Marcelo Cabrera, y luego posteriormente fui ahondando en la investigación por cuenta propia y descubrí que habían 24 cantones contaminados. Presenté denuncias en las 24 fiscalías, incluido en la provincia de Manabí, Manta, Calceta, el cantón Bolívar de Manabí, Chone, entre otros, y por lo tanto conocía en detalle los acontecimientos. En el caso de Manta, eh, todas las denuncias fueron debidamente investigadas y sustentadas, y por eso presenté a la Fiscalía de Manabí una denuncia formal y absolutamente documentada. Y por lo tanto, en ese contexto es que pude determinar inicialmente los involucrados y los documentos que habían sido manipulados, y por ende se había producido una gran estafa al municipio, y también ha atentado contra la seguridad documentaria en el país. Y he mantenido hasta ahora esas denuncias que siguen en investigación. En Calceta, por ejemplo, ya se presentó cargos hace aproximadamente un mes, 15 días, en contra de los tres delincuentes antes mencionados, David Monroy, Jimmy Rivera y Yesenia Orbe. Y el día de ayer se amplió la investigación a un señor Molina, que fue quien importó ese material o trajo ese material desde Europa, vinculada a la primera importación de la DINARDAP. La DINARDAP ha presentado cargos como víctima y como perjudicado. En el caso de Calceta, el juez aceptó esa demanda. Sin embargo, en otros cantones del país, fiscales mañosamente, en tres cantones mañosamente, eh, decidieron archivar la causa. Ese es el tema de Manabí también.
Y en el caso de Manta, porque toda esta situación de los presuntos casos de corrupción, donde se da a conocer de que varias agencias de movilidad, no solamente de esta ciudad, sino de todo el Ecuador, están siendo partes o han sido raptadas por parte de los grupos de delincuencia organizadas. ¿Cómo entenderlo? ¿A quién podríamos dirigir el foco de atención para que cambie esta situación? El, uno de los escenarios de corrupción más visibles e identificados y que todos conocen es la ANT. Ahí hay un problema de manejo del sistema informático Access 4.0 que ha sido infiltrado y que tiene un escenario de vulnerabilidad extremadamente grande. Si no se cambia ese sistema informático, no se podrá solucionar el problema de seguridad documentaria en el país en cuanto a movilidad se refiere y por lo tanto el enfoque tiene que estar por una parte en ese escenario. Abren y cierran la llave, es literal, y la involucración es en decenas de cantones en el país vinculados con adulteración y falsificación de documentos. Un pequeño cantón que tiene registrado 2.000 vehículos, ha matriculado 85.000 vehículos, no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza. En el caso que nos compete, la denuncia fue presentada, se hicieron los peritajes, me refiero en Manta, se hicieron los peritajes, 4 fiscales han intervenido en este caso, Rubén Balda, Roger Pachay, Paco Delgado y Tito Mendoza. Ellos conocieron perfectamente que el papel de seguridad pertenecía a otra institución del Estado, que jamás se podía utilizar en documentos que no sean los registros mercantiles, que había un delito flagrante, irrefutable. Solamente había que ver el papel de seguridad a trasluz y era claro que había un problema gravísimo en el tema. Sin embargo, Tito Mendoza, el 28 de febrero de 2025, repentinamente, sin ninguna justificación, sin fundamento, sin motivación suficiente como manda la ley, tomó la decisión simplemente de archivar el caso. Y en ese escenario, entonces, yo presenté un reclamo, elevé el tema al fiscal provincial de Manabí encargado, que en ese momento, por casualidad, estaba Roger Pachay. Él asumió la responsabilidad del archivo y posteriormente el juez que conocía la causa aceptó y pasó esto de una manera realmente inaceptable. El conocimiento de estos casos, la alcaldesa de Manta lo sabía perfectamente. Yo le mandé varias comunicaciones denunciándole en detalle lo que estaba aconteciendo en varios procesos ahí en la ciudad de Manta y por lo tanto no hay posibilidad alguna que ella argumente que desconocía y que ahora pide al gobierno nacional que intervengan la EP de movilidad de Manta y las unidades de movilidad de la ciudad. Ingeniero, ¿pero ella le dio respuesta a la notificación que usted le dio? Sí, en una me dijo que todo estaba normal y todo estaba bien, y luego ya tuvo absoluto silencio, no intervino, no presentó frente a tan contundentes hechos, no presentó su demanda como perjudicada, me refiero como ciudad, como Manta, en este caso. Dicho sea de paso, nosotros obligamos a la Fiscalía a que se haga un requerimiento de todos los documentos que habían sido en ese periodo de denuncia anulados o dañados, porque los delincuentes al percatarse que estaban siendo denunciados con nombres, con apellidos, con detalles, con todo, tomaron la decisión de cambiar los documentos en Manta para tratar de solventar el problema y sí lo hicieron. Ahí estuvieron involucrados funcionarios municipales de movilidad.
a vista y paciencia de todos internamente. De tal manera que cuando eso ocurrió no se percataban que siempre en el sistema ocurre que no todos los documentos son entregados a los usuarios, que hay algunos que se dañan o son anulados porque la información no fue correcta. Si voy a matricular o voy a hacer revisión técnica y se equivocan en mi nombre, pues ese documento hay que anular y permanece en la institución. Decenas de documentos quedaron en esa categoría y pudo la Fiscalía a instancias nuestras a requerir el documento y ellos tuvieron que entregar esas evidencias plenas y con eso es que consta en el expediente todos esos documentos originales. De tal manera que es absolutamente inaceptable que se haya procedido a archivar la causa y por ende el día de mañana voy a presentar al Consejo de la Judicatura la denuncia para que se investigue a los fiscales involucrados y al juez que aceptó ese archivo y se reabra el caso de Manta para que se investigue a fondo y se determine en derecho, respetando el debido proceso, los responsables de esos acontecimientos para que nunca más se vuelva a repetir lo mismo. Hay otros cantones contaminados. Ingeniero, aquí la pregunta es, después de la respuesta que ella le dio a conocer a usted, la respuesta ya formal donde le dijo que estaba todo bien, ¿usted qué hizo? ¿No denunció a la fiscalía o qué pasó aquí? ¿Por qué le hago esto? Porque todas las instituciones actualmente están contaminadas. Y en el caso de Manta existían ciertas situaciones que daban que preocupaban a la ciudadanía, por ejemplo, hechos de violencia que vinculaban a los agentes de tránsito. Entonces, si ella le decía que todo estaba bien, ¿qué hizo usted? Presentar la denuncia, es lo que hice, presenté la denuncia en la Fiscalía. Además, presenté la denuncia en 24 otros cantones, porque la Constitución dice que en el conocimiento de un delito, el ciudadano tiene la obligación de denunciar a las autoridades competentes. Así lo hice en los 24 cantones y estoy siguiendo este momento esas denuncias, lamentablemente, con las circunstancias que eso representa. Por eso que un ciudadano cuando se le roba un celular, poco o nada pasa cuando presenta la denuncia a la Fiscalía. No conozco un caso que hayan recuperado un celular. En temas tan delicados como este de seguridad documentaria, en la que la misma institución ANT, y es mencionado ya a Adrián Castro, perdón, se procedió a la denuncia de 110,000 matrículas que tuvieron que finalmente ser anuladas porque era evidente que eran falsificadas. En el caso de los cantones, muchos de los alcaldes ni siquiera quieren presentar la denuncia como dispone la ley. ¿Y esto a qué se Ahora, debe? Esto de que no quieran presentar la denuncia, que no le hacen seguimiento, que están mirando hacia otro lado, ¿a qué se debe? ¿A un tema de omisión, un tema de desconocimiento, de encubrimiento por parte de la administración pública? Y no estoy acusando a un alcalde, sino para entender como ciudadano y como profesional de la comunicación. están vinculados los requirientes de los documentos de seguridad, de compra pública y otros, porque no, no cumplen con los requisitos, contratan a personas que no tienen ninguna experiencia, infraestructura, capacidad de la fabricación de documentos de alta seguridad de Estado. Y cada uno de ellos debe tener uh, una certificación del papel de seguridad, de dónde trae, cómo trae y que tenga exclusividad por parte de los fabricantes de estos materiales. Eh, hay que pensar en la fabricación de billetes, de pasaportes, de documentos del registro civil o de Banco Central del Ecuador o bonos del Estado o instituciones financieras. Las rigurosidades en todas las instituciones, sobre todo por parte de la superintendencia de bancos, son muy exigentes. Sin embargo, en movilidad prácticamente no existen. Hay un reglamento que se elaboró el 9 de julio del año 2015, es decir, hace
10 años, que no ha sido modificado y ha permitido que bandas delincuenciales, desaprensivos, delincuentes, se den la gran tarea de falsificar matrículas en el Ecuador, el documento más falsificado que existe en el país. Todo el mundo lo sabe o no sabemos eso, pero sigue pasando a vista y paciencia de las autoridades. La estructura y el problema que tiene la ANT a nivel nacional es absolutamente grave y seria. ¿Quién no sabe que la justicia está contaminada, que la justicia, un buen porcentaje de la misma, es corrupta, que reciben dinero para poder fallar o no investigar? Entonces emiten sentencia al que le paga, eso es todo. Y por eso amerita una gran evaluación de todo el sistema jurisdiccional. El ministro del Interior ha sido frontal y claro en las incidencias que ha representado el manejo de varios de los temas de enfrentamiento contra el crimen organizado. Ha dicho que fiscales y jueces deben ser investigados y que la UAFE debe intervenir de manera inmediata. La modernización del sistema administrativo del Estado con la última ley determina cambios importantes en este tema. Una autoridad ya no puede darse el lujo de no denunciar cuando se percata que se ha cometido un delito en su jurisdicción, como este caso, y por lo tanto yo espero que ya en conocimiento del mismo, publiqué un X ya 2 días seguidos, el martes y miércoles, no, lunes y martes, sobre este asunto, y espero que la alcaldesa de Manta presente de inmediato 2 cosas. Uno, que se reabra el caso en evidencia de su conocimiento, y 2, que participe activamente en la investigación como ella misma ha pedido. Le sugiero que denuncie a la Contraloría General del Estado para que de inmediato se hagan procesos de investigación y auditoría, y ahí van a encontrar a un señor Osvaldo Cedeño que claramente cometieron ilícitos predestinados para que gane procesos de manera absolutamente irregular. Ingeniero, y aquí es importante también conocer su postura, porque estamos de cara a las elecciones de alcaldes y de prefectos. De toda esta situación hay malos comentarios que dan a conocer que qué le motiva a usted a sostener esta denuncia públicamente. Y porque se piensan o se está tergiversando que tiene un trasfondo político. ¿Cuál trasfondo político? Hubo trasfondo político mío en el tema Filambanco, 25 años en ese proceso, 750.000 afectados, 1.400 millones que Filambanco nos debía. Hubo trasfondo político en la Mesa de Verdad y Justicia, 354 investigaciones de jueces y fiscales que fueron destituidos ilegalmente y que muchos de ellos han regresado ya a la función judicial porque eran personas transparentes. ¿Qué pasa con el caso 30S? 197 juicios ganados de manera consecutiva condenaron a inocentes. ¿Qué transporte político puede haber en la Mesa de Verdad y Justicia? ¿Qué transporte político puede haber en Defiende tu Voto? Que hemos analizado los últimos 6 procesos electorales y hemos determinado que el Consejo Nacional Electoral es una institución no confiable, que existen decenas de miles de inconsistencias en cada uno de los procesos, y hemos demostrado con absoluta certeza qué trasfondo político puede haber con el tema de la asociación afectados por el COA, el Código Orgánico Administrativo, más de 650.000 personas que por varias razones no han podido cumplir sus obligaciones financieras y que demanda que el COA cambie jurídicamente. Estamos en este momento en la Asamblea pidiendo que se cambie el COA para que las personas naturales y jurídicas afectadas puedan cumplir sus obligaciones. ¿Qué transporte político puede haber en este caso? O en conocimiento de la falsificación, adulteración, modificación de documentos de seguridad, matriculación y revisión técnica vehicular que conozco, y que todos los involucrados en el sistema
de movilidad del país lo conocen. Yo debo quedarme callado. ¿A quién favorece y a quién desfavorece? Esto favorece a los ciudadanos. Si calculamos que hay un promedio entre $5,000 el carro más barato y digamos que el de gama alta vale $100,000 y hacemos un promedio nacional, resulta que hay $20,000 de por medio de valor de cada vehículo que es robado, adulterado, falsificado. Y si hablamos solo de 100,000 vehículos afectados, estamos en la cifra de $2,000 millones. ¿Cuál es la motivación política entonces? Y yo diría, y yo pediría, ¿a qué partido o movimiento político estoy yo favoreciendo? Hay que recordar que finalmente este momento también estoy actuando no solo como ciudadano, sino también como consejero alterno del Consejo de Participación Ciudadana. Es mi obligación de ciudadano y ahora como consejero. Ingeniero, muchísimas gracias por este diálogo. Vamos a seguir conversando. Por cuestiones de tiempo tengo que agradecerle y, pero sobre todo, como ciudadana, decirle gracias por involucrarse en estos procesos y denunciar irregularidades. Conozco de su trayectoria, sin embargo, era importante dejar claro de que no existe ese trasfondo político, de que lo está haciendo porque considera de que aquí hay algo injusto y que tienen que buscar las soluciones correspondientes. Muchas gracias. Ustedes siempre han apoyado causas justas. Ese es el norte que siempre han proyectado ante los ciudadanos y por ende la respetabilidad que tienen. Lo que hay que hacer es que los funcionarios públicos cumplan con la ley, que se sustente y se respete los derechos ciudadanos, porque cuando ellos son atropellados por eh, delincuentes o por funcionarios que usan el poder para atropellar derechos ciudadanos, es casi imposible pelear contra el gran poder del Estado. Por eso es necesario tener ciudadanos actores, no espectadores. Y en ese contexto yo mantendré una postura de vida en este escenario. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos al ingeniero